El Señor conoce todas las cosas, incluso antes del principio, pero es posible que pueda advertir a un grupo de sus hijos de un terremoto de 8.8 grados. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal, El Preludio, en donde hablamos de diversos temas, pero con un solo enfoque, que es la preparación o el aceleramiento de la preparación para la segunda venida. Eh, he estado muy agradecido por el apoyo, por sus comentarios, por sus testimonios, por sus experiencias. Me han llegado algunas experiencias en privado que sin lugar a dudas me han fortalecido y estoy agradecido por ello. El día de hoy vamos a compartir, voy a compartir con ustedes algo que puede dejarnos muchas enseñanzas dependiendo del momento espiritual que usted esté viviendo hoy, dependiendo de la capacidad espiritual que usted tenga al día de hoy o al momento en que está viendo este video. Y creo que todos nosotros podemos ser edificados o extraer lo mejor de esta historia que voy a compartir el día de hoy con ustedes. Como en la portada del video decía, preparen a sus misioneros, habrá un terremoto. Lo que voy a compartir no es más ni menos, hermanos, que una muestra del poder del Salvador Jesucristo y de la capacidad que Él tiene para proteger de acuerdo a su voluntad a sus hijos. Sin más preámbulo, lo que les voy a compartir el día de hoy ocurrió el 27 de febrero del 2010, exactamente a las 3:34 de la mañana, es decir, en plena madrugada. Y fue un terremoto de 8.8 grados aquí en el país donde yo resido actualmente, que es Chile. Bien, vamos antes de leer esta historia que les traigo el día de hoy, vamos a brindarle un poco de contexto para aquellas personas que no viven en Chile, no son residentes en Chile o simplemente no conocen que Chile por naturaleza es un país sísmico. Bien, este terremoto de 8.8 del 2010 es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y el octavo más fuerte registrado por la humanidad. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a la costa de la entonces región del Biobío, actual región de Ñuble, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y 63 kilómetros al sureste de Cauquenes, a una profundidad de 30.1 kilómetros bajo la corteza terrestre. Es decir, que el epicentro, hermanos, de este terremoto fue debajo, ¿verdad? Del mar de Chile. eh, Menciona la ciudad de Concepción y en el 2010 no había un templo como tal en Concepción. En la actualidad hay un templo en Concepción en donde muchos hermanos del sur de Chile son beneficiados y bendecidos a través de este templo. Sigamos leyendo un poco del contexto del acontecimiento. El sismo tuvo una duración máxima de 4 minutos en las zonas cercanas al epicentro y más de 2 minutos en Santiago. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos. Cerca de 500.000 viviendas sufrieron graves daños y se estiman un total de 2 millones de damnificados en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. Es decir, este sería el segundo terremoto eh, de mayor magnitud registrado aquí en el país y el primero en el mundo ha sido un terremoto que ocurrió también aquí en 1960, que es el de Valdivia, que superó los 9 grados. Bien, la presidenta Michelle Bachelet, en ese momento presidenta del país, declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones del Maule y del Biobío. Posteriormente, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el sismo, debido a errores e indecisiones por parte de los organismos encargados de enviar la alarma de tsunami
no se alertó a la población acerca del evento, que ocurrió 35 minutos después del terremoto. Hermanos, y aquí hay un indicio interesante que quiero que lo tomen en cuenta durante la continuación de este video. Los organismos encargados, los organismos públicos encargados de brindar a tiempo la información en ese momento fallaron y no se alertó a la población de lo que venía. Es decir, venía un tsunami luego de este devastador terremoto de 8.8. Así que a pesar de que la devastación había ocurrido con un terremoto, la población no supo a tiempo, no se alertó a tiempo, sobre todo en las cercanías de donde ocurrió el terremoto, de que venía un tsunami. Quiero que mantengan esto presente y voy a continuar con la lectura. Lo que voy a leer a continuación lo extraigo como siempre, hermanos. Yo, a pesar de que esto es mi estudio personal, algo fundamental a la hora de yo poder compartir esto con otras personas es que yo pueda brindarles la fuente de donde yo extraigo estas cosas. Algunas personas, gratamente para mí son pocos, pero me dicen que yo soy un especulador o que me gusta el morbo porque hablo un poco de más con respecto a la Segunda Avenida y a todas estas cosas. Y déjenme decirle, hermanos, que a estas personas que piensan así, yo simplemente leo, ¿verdad? Y trato de interpretar, pero ya las cosas que están escritas por los profetas del pasado, del presente y también por las escrituras. Así que en este momento les comparto que lo que yo les voy a leer a continuación se encuentra en una publicación del Chur News del año 2010, que se llama Mensaje desde Chile, relatan experiencia durante sismo de 8.8 grados, y en una publicación de marzo del año 2023, que se llama Desarrollar una fe inquebrantable en Jesucristo y en sus profetas. Así que la historia que les voy a contar está registrada en estas publicaciones, es decir, son historias verídicas y reales. Bien, los que ven en pantalla son los expresidentes de la misión Chile-Santiago Este, el presidente Larry y su esposa Lisa Laycock. Ellos en ese momento cumplían función como presidentes de la misión Chile-Santiago Este. Paradójicamente, yo hago parte de esta misión, es decir, yo vivo dentro de los límites de esta misión. Y en una publicación oficial, ellos cuentan lo que vivieron previo, durante y después de este terremoto trágico del 2010 de 8.8 grados. Bien, voy a poner esto en pantalla grande para que todos tengan acceso a seguir la lectura. Y cuando haga una pausa, bueno, entonces iré disminuyendo la pantalla. Bien. Nos dicen los presidentes Laycock: cuando fuimos apartados para este llamamiento, el elder Richard Scott del Consejo de los Dos Apóstoles nos enseñó muchas lecciones importantes. Habló de su experiencia personal cuando era presidente de misión en Argentina. Un mensaje que compartió con nosotros fue el siguiente: a veces durante su misión se despertarán en medio de la noche o en las primeras horas de la mañana con pensamientos sobre cosas específicas que deben hacer por ciertos misioneros. No pasen por alto esos pensamientos. Son impresiones del Espíritu Santo, que se comunicará con ustedes en la quietud de la noche o en la paz de las primeras horas de la mañana. Él les hablará en ese momento porque es cuando están lo suficientemente tranquilos para escuchar. El elder Scott nos instruyó además que tuviéramos un cuaderno al lado de nuestra cama para que pudiéramos registrar esas preciosas impresiones. Dijo que a la mañana siguiente probablemente las olvidaríamos si no las escribíamos. Entonces, hermanos, en este punto podemos ver cómo al comienzo de la historia ya nos deja algunos puntos que tomar en cuenta. Estos presidentes de misión fueron apartados como presidente de misión por el elder Richard Scott. Y durante su entrevista, su apartamiento como presidente de misión, el elder Richard Scott le deja un consejo, entre varios. Ellos dicen que
el Espíritu Santo, ¿verdad? Se comunica con nosotros bajo dos circunstancias, según la historia que comentan: quietud y paz. Sobre la quietud, hubo un mensaje reciente, hace dos conferencias atrás, por el Elder Wegner, que hablaba un poco sobre la quietud. Entonces, la quietud y la paz, hermanos, son elementos indispensables para nosotros recibir revelación. Llámese revelación incluso los sueños, las impresiones del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que además de la quietud y la paz, al día siguiente es posible que esas impresiones se hayan olvidado. Y por eso les pedía o les advertía, les enseñaba que tuviesen un cuaderno, ¿verdad? Al lado, lápiz y papel, ¿verdad? Para anotar, para que pudieran escribir esas impresiones. Fíjense qué importante es lo que ellos están contando, y luego en el desarrollo de la historia van a entender por qué este contexto antes de que fueran llamados a presidentes de misión es importante para el desarrollo de la historia. Bien, continúa la historia. Nos ha sorprendido el cumplimiento de las palabras proféticas del Elder Scott. Hemos recibido muchas impresiones de la manera exacta en que las describió el Elder Scott. Estamos muy agradecidos de que el Elder Scott nos haya enseñado a reconocer y actuar de acuerdo con estas preciosas impresiones. Si no nos las hubiera enseñado, tal vez no les hubiéramos dado la atención que requieren. Casi 2 semanas y media antes del terremoto, me desperté a eso de las 4 de la mañana, con una impresión similar. No oí una voz, pero el pensamiento era tan claro, como si hubiera sido en forma de palabras habladas. Va a haber un terremoto. Preparen a sus misioneros. Me senté en la cama e inmediatamente recordé el consejo del Elder Scott. Esa mañana le conté a Larry lo que había sucedido. Él inmediatamente se puso a trabajar para organizar a nuestros misioneros para que se prepararan para un terremoto. Ok, hermanos, en este punto de la historia, ustedes pueden identificar y pónganle pausa a este video para que ustedes de manera individual o como familia puedan analizar qué elementos rescatan de esta historia. Pero miren, algo interesante, y muchas personas pudiesen al momento de ver este video preguntarse, ¿por qué, si esta instrucción del Señor vino 2 semanas y media antes del terremoto, por qué la iglesia, por qué la misión, por qué el presidente no avisaron al resto del país? ¿Por qué no lo hicieron público? ¿Por qué permitieron que murieran todas estas personas y no advirtieron sobre lo que venía? Hermanos, hay un principio que es el principio de la revelación, y el Señor inspira a sus siervos en la tierra. Sin embargo, sus siervos en la tierra trabajan o llevan a cabo la obra del Señor a través de las llaves del sacerdocio. El sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios da a los hombres aquí en la tierra para actuar en su nombre. El presidente de misión tiene autorización del Señor para velar por sus misioneros, por los misioneros que le hayan sido asignados esa misión. 100, 200, 300 misioneros, la cantidad que sea. Los presidentes de estaca tienen llaves para velar, ministrar, advertir y enseñar a su estaca. Igualmente los obispos y así sucesivamente todos los líderes que posean llaves del sacerdocio. Por eso no era parte del llamamiento del presidente de la misión advertir a las otras misiones o advertir a las estacas de la misión Santiago Este o todos los obispos y todos los barrios de esa estaca. Si en el 2010 otros obispos y presidentes de estaca sabían lo que iba a ocurrir 2 semanas y media antes del terremoto, no lo sé. No he leído historias que comprueben esto. Pero la razón por la que el presidente y la hermana Laikob
no hicieron esto público simplemente a sus misioneros, es por esto mismo, porque ese es el orden en que el Señor ha establecido para comunicarse y para guiar a sus hijos. Entonces, 2 semanas y media antes del terremoto recibieron estas impresiones. ¿Quién las recibió? Y miren lo interesante, la persona que está hablando aquí o que está contando eso es la hermana Lisa, la esposa del presidente de misión. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros cometemos el error de siempre ver a la figura masculina como de autoridad en una misión, hablando de este llamamiento específico. Hermanos, y cuando se habla de presidentes de misión, no se habla solamente del presidente, se habla del matrimonio, de los presidentes de misión, es decir, son los dos cumplen esa función y por ende los dos son apartados para esa misión, como lo fue en este caso por el Elder Scott, y por ende los dos pueden recibir revelación para sus misioneros. En este caso, hermanos, la persona que recibió eh, la impresión de que iba a haber un terremoto fue la esposa, fue la hermana Lisa. Otro elemento que me gustaría resaltar es que esta instrucción, ¿verdad? Como dice la hermana Lisa, vino como si fuera una voz, pero vino a su mente de manera muy clara y como si le hubiesen hablado. Pero fue muy sencilla, hermano. Va a haber un terremoto. Preparen a sus misioneros. No recibió instrucciones de cómo iban a preparar a sus misioneros, de qué debían hacer, que no. Se acordarán recientemente en el Ben Sígueme estudiamos la historia del hermano de Jared y cuando el Señor le mandó a construir los barcos. Así que el Señor nos da instrucciones y nos guía, pero siempre respetando el albedrío y entendiendo el principio de que somos agentes para actuar y no para que se actúe sobre nosotros. Entonces, aquí podemos ver varios elementos y coméntenme ustedes en la caja de comentarios qué otras cosas ustedes pudieron encontrar o determinar en esta parte de la historia. Bien, continúo con la lectura. Al hablar con nuestros misioneros de la oficina para que hicieran arreglos, para que prepararan una lista de todo lo que tendríamos que preparar, tanto en español como en inglés, descubrimos que el Señor también les había hecho saber a 2 de nuestros misioneros de la oficina sobre la posibilidad de un terremoto en forma de sueños y la necesidad de preparar nuestra misión. Establecimos una meta y organizamos nuestro horario de manera que pudiéramos visitar cada apartamento de la misión para verificar la seguridad y repasar con nuestros misioneros lo que se debe hacer en caso de un terremoto. Qué maravillosa experiencia hemos tenido al reunirnos con ellos y compartir con ellos pasajes de las Escrituras sobre cómo estar espiritual y físicamente preparados. Si estáis preparados, no temeréis, como se dice en Doctrinas y Convenios 38:30. Les indicamos a todos los misioneros que tuvieran una bolsa de emergencia, un kit de 36 horas. Revisamos con ellos nuestro plan de acción de emergencia sobre a dónde ir y qué hacer si tenían servicio telefónico y en caso de que no lo tuvieran. Hermanos, aquí quiero hacer nuevamente una pausa porque por boca de 2 o 3 testigos se establecerá todo asunto. Y aquí el Señor, hermanos, lo mismo que ha ocurrido y la manera en que el Señor ha obrado en el pasado, en otras dispensaciones, durante otros sellos, es lo mismo que ocurre en la actualidad. De ahí radica la importancia de estudiar las Escrituras. Hermanos, no solamente la hermana Lisa tuvo esta impresión como una voz hablada a su mente, sino que cuando ellos transmitieron esta instrucción del Señor a los misioneros de la oficina, ¿verdad? A los secretarios y a sus asistentes, se dieron cuenta que 2 de los misioneros habían recibido la misma instrucción, pero en forma de sueños. Hermanos, entonces aquí vemos otro elemento. El Señor no se va a comunicar con todos de la misma manera. Algunos son más susceptibles a la voz del Espíritu, otros son más susceptibles
a los sueños, otros a la lectura de las escrituras, y el Señor se comunica con nosotros de diferente manera. Si ustedes vieron el video de Moisés con traje de negocio que hace algunos días subí en este canal, ustedes pueden ver cómo el Señor desea comunicarse con nosotros, hermanos, pero nosotros debemos identificar al menos de manera mínima de qué manera el Señor se comunica conmigo. Al día de hoy, hermanos, noviembre del año 2024, yo sé de manera individual cómo se comunica el Señor conmigo, por sueños o por escrituras o en el templo o a través de una impresión o a través de un pensamiento, un sentimiento. Esa pregunta es indispensable que nos las podamos hacer eh, y de ahí radica la importancia, hermanos, de tener la compañía del Espíritu. La razón por la que se nos está pidiendo entender la compañía del Espíritu es por esto mismo, porque en el futuro lo vamos a necesitar para que podamos ser guiados y advertidos sobre los tiempos que vienen como preludio a la segunda venida de Jesucristo. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina y continúo con la lectura. Dice, les dimos a todos un papel con todas las instrucciones en inglés y español y les recordamos que en esta vida es el momento de prepararse para encontrarse con Dios, como lo dice Alma 34, 32 al 34. Compartimos con ellos nuestros pensamientos y sentimientos acerca de la necesidad de seguridad espiritual y física. Algunos de ellos se asustaron y nos preguntaron si sabíamos algo que ellos no sabían. Sonreímos y repetimos, si estáis preparados no temeréis. No queríamos alarmarlos indebidamente, pero sí queríamos inculcarles la necesidad de estar preparados. Con lágrimas en los ojos, les recordamos nuestra reciente conferencia de transferencia, donde habíamos compartido nuestros sentimientos acerca de nuestro querido Elder McKay Burroughs, quien fue llamado inesperadamente a casa en enero mientras servía su misión en Rumania. Como estaba preparado en todo sentido para encontrarse con Dios, reiteramos nuestro desafío de estar preparados en todo sentido. Luego, nos arrodillamos con ellos en su apartamento y dedicamos cada apartamento, pidiendo que una bendición de seguridad y protección estuviera sobre cada apartamento. Hermanos, la razón por la que me encanta esta historia es porque podemos aprender muchas cosas y espero que ustedes puedan extraer muchas enseñanzas de esta historia de la misma manera en que yo lo he hecho. Eh, Miren, cuando estos presidentes de misiones hablan con sus misioneros, les dicen, les recordamos que esta vida es el momento de prepararse para reencontrarse con Dios. Un poco más abajo hablan sobre que recuerdan al elder McKay Burrow, quien falleció en su misión mientras servía en Rumania. Hermanos, eh, esto me hace acordar cuando recientemente en un discurso del elder Eyring, el presidente Eyring, recordarán esta historia cuando estaba en un hotel, en una habitación, junto a su esposa luego de una inundación, y él le dice a su esposa, la hermana Irene, gracias a los convenios, todo va a estar bien gracias a los convenios que hemos hecho en el templo. En ese momento, la respuesta fue todo va a estar bien. Como en este momento estos presidentes de misión le dicen que este es el momento de prepararse para encontrarse con Dios. Si se fijan, la tranquilidad o la paz que emana de los convenios que hemos hecho con Dios no nos da certeza de que vamos a sobrevivir. Y la razón, estoy seguro, por la que ellos tenían, los presidentes de misión, dice, con lágrimas en los ojos, les recordamos, cuando ellos hablan de que tenían lágrimas en los ojos, es porque ellos entendían que es posible que algunos de los misioneros con los que estaban hablando, si el Señor lo decidía así, es posible que murieran. Afortunadamente entiendo que no ocurrió nada, pero el punto es la seguridad del haber hecho convenios con Dios no es una seguridad de que no nos va a pasar nada. No, no radica ahí la seguridad. La seguridad de haber hecho convenios con Dios es estar preparado,
es estar tranquilos de que pase lo que pase, hermanos, en el futuro, sea un terremoto, sea un tsunami, sea una enfermedad emocional, mental, física, cualquier cosa que pase, la muerte de un cónyuge, de un hijo, cualquier cosa que pase, si yo estoy preparado, entonces ahí va a radicar la seguridad y la confianza de haber hecho convenios con Dios. El segundo elemento que yo rescato aquí de esta parte de la historia es que dice que los misioneros se asustaron. Sin embargo, ellos en ningún momento le dijeron a sus misioneros la impresión que ellos tenían. Ellos simplemente los prepararon, los bendijeron y les dieron todas las herramientas que necesitaban. Dice en la primera línea, les dimos a todos un papel con las instrucciones en inglés y en español. Habla de kick de 72 horas, habla de varios elementos, hermanos. Ellos se encargaron de preparar a los misioneros, porque recuerden, esa fue la instrucción del Señor. Vendrá un terremoto, preparen a sus misioneros. El Señor sabía que esa misión no estaba preparada para lo que venía. Entonces, ¿por qué rescato esto? Porque si se dan cuenta, ellos en ningún momento le dijeron lo que venían, sino los prepararon. Ellos no le dijeron, en 2 semanas viene un terremoto. El Señor no se los dijo, ni siquiera a los presidentes de misión. Y de ahí, hermanos, radica nuevamente mi punto. Nosotros no debemos buscar fechas, días ni horas en que van a ocurrir las cosas o en la que viene el Señor. El preludio de la segunda venida se van a desarrollar una cantidad de acontecimientos, pero nosotros lo que tenemos que buscar y tratar de identificar a través del Espíritu y el don del discernimiento es las señales. Las señales. Lo que estaban viendo estos misioneros, algunos de ellos asustados, eran las señales. ¿Cuáles señales? Están bendiciendo todos los departamentos. En una conferencia nos están hablando de la preparación, nos están leyendo estas escrituras, nos están hablando de prepararnos, de estar listos para presentarnos ante Dios inclusive. ¿Qué está pasando? Estas son las señales, hermanos. ¿Se dan cuenta de que la misma manera nos está hablando el presidente Nelson? No nos dice día ni hora, pero el presidente Nelson nos ha estado preparando y nos sigue preparando hasta que el Señor juzgue conveniente llevarlo a su seno. Pero mientras tanto, nosotros debemos tratar de identificar las señales. Bien, coméntenme ustedes, hermanos, qué otra cosa han podido percibir a través de esta historia hasta este punto. Continúo la lectura. Cuando se produjo el terremoto, estábamos preparados. No experimentamos el pánico que muchos sintieron. Sabíamos que estábamos preparados. Gracias a las palabras del apóstol escogido por el Señor, el Elder Scott, habíamos escuchado y atendido las impresiones tranquilas pero claras del Espíritu Santo. Fuimos bendecidos con paz en medio del caos. Aprendimos una lección importante. Nuestra preparación nos ayudó a evitar el pánico y el temor por el Señor. En su sabiduría nos permitió experimentar suficiente incomodidad para saber que Él tiene todo el poder. Él está a cargo. No somos nada sin Él. Dependemos de Él para cada respiración que tomamos. Solo Él puede salvarnos de la muerte y la destrucción. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro ejemplo perfecto. Si lo seguimos, seremos salvos mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas de su evangelio. Hermanos, entonces llega el momento del terremoto y cuando ocurre el terremoto, hasta este punto, hermanos, ustedes pueden contar. Y es una tarea que les dejo. Cuenten la cantidad de veces que se menciona la palabra preparar. Preparar, prepararse, preparación, prepararnos, preparados. Cuenten las veces que se menciona, porque ese es el punto de esta historia, que nosotros nos preparemos para los eventos que vienen. Dice que estaban preparados y que fueron bendecidos con paz en medio del caos. Y esa es la paz, hermano, de haber sido obediente a las impresiones del Espíritu.
Esa es la paz que el Señor quiere que nosotros experimentemos en todos los acontecimientos que vienen como parte del preludio a su venida. Continúo la lectura. A medida que el terremoto se hacía más violento, la casa de la misión gemía y gemía. Se fue la luz, por lo que toda la ciudad quedó oscura. Las ventanas emitían un sonido chirriante y horrible, y los objetos que volaban chocaban contra las paredes que se balanceaban. Las impresoras fax, los libros, los sujetalibros y el televisor de 25 kilos salieron disparados del centro de entretenimiento y se estrellaron contra el suelo. Los armarios se vaciaron, los cajones se abrieron de golpe, el frigorífico se movió, el agua se derramó de los inodoros, el suelo se sacudió hacia arriba y hacia abajo mientras corríamos por él tratando de agarrarnos a las paredes para no caernos, y el piano se cayó como un pequeño juguete. Mientras nos dirigíamos al patio trasero, recuerdo que pensé, Dios es todopoderoso, es nuestro único refugio en este horrible desastre. Oré y oré para que Él calmara la tierra. Hermanos, el terremoto llega y miren el escenario de devastación y las palabras que uno puede sentir la angustia al momento de leer esta historia. Recuerden, hermanos, estas no son mis palabras, son palabras y es el testimonio de la hermana y de los presidentes Larry y Lisa Lightcott. Yo identifiqué todas las palabras que nos pueden generar angustia, desasosiego, miedo, porque miren todo lo que dice, las palabras que están sombreadas en amarillo. Violento, gemía, oscuras, chirriante, horrible, chocaban, balanceaban, disparados, estrellaron, golpe, movió, derramó, sacudió, cayó, caernos. Hermanos, esta historia es un preámbulo, un preludio para lo que viene en el futuro. Ni aun ellos, estando preparados, habiendo recibido las impresiones tan claras como las recibieron, pudieron escaparse de la angustia y del miedo que les pudo generar este terremoto de 8.8 grados, hermanos. Imagínense, en las partes más cercanas, como se los mencioné al principio, el terremoto fue de 4 minutos. Aquí en Santiago, donde estaban estos presidentes de misión y los misioneros, fue de 2 minutos. 2 minutos, hermanos, un terremoto de 8.8. ¿Se imaginan estar así? Con este escenario tan violento, tan trágico. eh, Imagínense y pónganse en los zapatos de estos presidentes de misión. Continúo la lectura. Dice la hermana Lisa. Cuando llegamos al patio trasero, miramos aterrorizados a la luz de la luna. Pudimos ver que el agua de la piscina formaba olas gigantes y se estrellaba contra las rocas. Las alarmas de las casas y los autos sonaban en la noche, algunos por el aplastamiento de los escombros que caían y otras, supongo, por el extraño movimiento de la tierra. No estoy segura de que si los intensos sonidos retumbantes provenían de la tierra misma o de todo lo demás que se sacudía tan violentamente. Finalmente se detuvo. Cuando llegó la calma, tuvimos que sentarnos porque nuestras piernas estaban débiles e inestables. Mis piernas se mantuvieron temblorosas todo el día y la noche de ayer. Hoy, 28 de febrero, los músculos de mis piernas me duelen como si hubiera corrido una maratón. Las réplicas han sido extremadamente inquietantes. Cada una comienza como comenzó la de anoche. Simplemente cerramos los ojos y esperamos a ver si se intensifica o se calma. Nunca he experimentado algo así. Hermanos, eh, es increíble todo lo que ocurrió, la tragedia que ocurrió en el año 2010. Yo no me enteré en ese momento de lo que había ocurrido aquí o de la magnitud de lo que ocurrió, porque en esa época y justamente ese mes yo estaba en la misión. Así que no estuve al tanto de las noticias ni siquiera algún comentario en Venezuela de lo que había ocurrido aquí y de la magnitud en que ocurrió. Pero quiero que el día de hoy se lleven eh, un mensaje que les puedo compartir y es que el Señor sabe todas las cosas, incluso antes de que ocurran.
y solamente Él, de acuerdo a su voluntad y su sabiduría, eh, puede decirnos o advertirnos, y en algunos casos puede no decirnos y tampoco advertirnos. Así que si en los dos escenarios, hermanos, el mensaje es el mismo. Debemos estar preparados. Y no solamente en la parte espiritual, porque si se dan cuenta, esta misión, estos misioneros, estos cientos de misioneros, fueron preparados también en la parte temporal. Y sobre esto voy a hacer algunos videos en el futuro, pero quiero que me dejen saber en los comentarios qué otros elementos recuerdan ustedes o que pueden extraer de esta experiencia que cuentan. Si ustedes conocen a misioneros o a miembros de la iglesia de Chile que pudieron conocer o estar presentes cuando ocurrió el terremoto, háganmelo saber, déjenmelo saber en los comentarios cómo vivieron esta experiencia tan trágica para muchos y que le costó la vida a más de 500 eh, eh, hijos de Dios residentes aquí en este país, Chile. Gracias a todos por estar atentos, por su apoyo. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los invito a que puedan suscribirse. Hermanos, eh, hay más de 4 o 5 millones de santos de los últimos días en Latinoamérica y regados por el mundo, muchos de ellos. Así que este canal solamente tiene 2.000 suscriptores y la única manera de que la plataforma pueda seguir recomendando el canal a más santos de los últimos días y más personas que incluso no son o no pertenecen a nuestra fe, es que puedan compartir estos videos, suscribirse, activar las notificaciones y reaccionar ya sea por un me gusta o algún comentario que ustedes quieran compartir. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en un próximo video en esto que he denominado el preludio a la segunda venida de Jesucristo. Nos vemos en un próximo video y estoy seguro que les va a gustar. Hasta luego.